Sí, que de ahí, pues fuera de la también tercer pierna, pues lo más común son algunas enfermedades y obviamente pues el cáncer es el que está a la orden del día, ¿verdad? Alterando eso. Pero entonces, ahora quiero dar un brinco, como diría cierto editor cuántico, en donde pues ya vimos que lo que nos platicó un poco Bounce, que tenía que ver con el origen de los Cuatro Fantásticos, de ahí pasando con diferentes metahumanos hasta los X-Men, que ya entraban como en base más a la biología y que, bueno, también en otros estudios ahí, más de sociología, también se ve ahí todo el problema, ¿no? De discriminación y política y que sí esto y que el otro, que es muy común verlo principalmente en las redes sociales, ¿no? Y se pelean por todo. Igual, los mutantes están a la orden del día del ser el sector marginal. Sí, obviamente aquí pues estamos hablando de las ciencias como más naturales, pero pues también los cómics pues nos ayudan mucho a las ciencias sociales, ¿no? Que ese es más mi campo, a lo mejor en ese campo yo me podría desenvolver un poco mejor, pero pues no, al final, o sea, sí, obviamente también es ciencia, pero no la ciencia que estamos abordando. Está bien. Van de la mano, o sea, al final el cómic como todo arte pues va de la mano. Va bebiendo de todo, entonces pues bebe de diferentes ciencias, entonces este solo es una de las poquitas partes que absorbe el mundo del cómic, ¿no? El maravilloso mundo del cómic. Así es. Y entonces brincamos igual ya a historias que ya no tienen tantas décadas de haberse creado. Y principalmente quería platicarles de un autor que igual no es muy reconocido, no es un autor que haya brillado por estar en DC o en Marvel, que es Matt Hawkins, que incluso es como quise buscar un poco de información acerca de Matt Hawkins para practicar un poquito más a gusto, y en internet, incluso en las páginas oficiales de Image y de Top Cow, pues prácticamente no hay información de este hombre. Lo esencial que se menciona es que pues desde 1993 trabaja en Top Cow. A partir de Top Cow es un subsello de Image Comics, que Image Comics es como la principal editorial independiente de cómics, que ahí para igual los que no están tan familiarizados está Marvel DC, que creo que todos conocemos a través de Spider-Man y Batman, y de ahí ya nace en los 90 Image Comics. Entonces él entra a trabajar ahí como escritor y hay diferentes subsellos en dicha editorial. Hay un subsello que es el de Top Cow, y ahí a partir de 1998 él se vuelve COO, que es el jefe de operaciones, y pues se pone a escribir de manera regular en un montón de series. Pues constantemente está estrenando nuevas series, a diferencia también de las series platicadas por Bounce y por Raw. Pues estas series por lo general tienen a ser de tiraje más corto, en el sentido de llegar a 12 números, 20 números, o sea, no llegar a veces ni a los 50, ¿no? A diferencia de Spider-Man, que ya rebasó los 800. Y específicamente de las series que él ha escrito, pues de las que les quería platicar es justamente esta que tengo aquí, que es la de Afrodita 9 o Aphrodite 9, que obviamente, pues hablando no únicamente de ciencia, también tenemos que hablar del arte, pues siempre es muy común ver a los superhéroes super mamados y pues a las mujeres también representadas como de esta manera, ¿verdad? Siempre es importante llamar al público, la atención del público. Entonces, un poquito de la sinopsis de esta historia, por qué específicamente les quería platicar de esta, es que justamente nuestra protagonista, que es Afrodita 9, que es la que vemos en portada, pues es un cyborg que de repente despierta en una tierra que ya es post-apocalíptica, distópica, todo se fue, ya saben, al carajo, ¿no? Yo personalmente pues soy muy fan de ese tipo de historias, que también hay muchas en el medio. Y bueno, aquí los sobrevivientes o los restos de la humanidad pues se han reorganizado, como habíamos comentado ahí, social y políticamente, y se han dividido principalmente en dos facciones. Entonces pues es muy poca la población que queda. Y estas dos facciones pues siempre están en guerra, porque pues hay que estar en guerra, ¿no? Porque las diferencias ideológicas es a lo que los lleva. Entonces lo que se ve representado y es muy marcado es una tribu que son humanos mejorados genéticamente, y estos humanos, esta tribu es conocida como el Gen. Y aparte, Matt Hawkins pues nos mete ahí diferentes ideas también políticas. El Gen se maneja o se rige por una monarquía teocrática. Entonces aquí los líderes gubernamentales, como hemos visto en muchas civilizaciones del pasado, pues coinciden completamente con los líderes religiosos. Y la otra facción son humanos que en lugar de estar mejorados genéticamente, están mejorados cibernéticamente, y ellos pues viven en una ciudad llamada Spheros, donde ahí pues el gobierno es pues central, totalitario, muy a la par
lo que llego yo a analizar, igual no se presenta tanto la historia, es vemos al gen, esta tribu de mejorías genéticas, pues muy conectados a la biología y a la naturaleza y a un paz más armonioso, igual y más hacia lo oriental, y lo que serían las ciudades feroz, pues algo más lo representado, ¿no? Por el capitalismo, el consumismo, los líderes y bla bla bla. Pero más importante que la misma historia que les quiero platicar es que en este cómic el escritor Matt Hawkins tiene una columna que la titula justamente clase de ciencia. No sé si se alcanza a ver, igual no se ve muy bien por la resolución de la cámara, pero en la clase de ciencia que podemos ver aquí en estas pequeñas páginas, él pues nos expone un poquito más la pequeña investigación que hace para basarse, obviamente a partir de la realidad que él investiga, pues va creando toda esta ficción, que es justamente también como lo habían comentado Rafa, Bounce y Ro, que igual al principio los escritores pues hacían un reflejo de su época, pero pues conforme ha avanzado y también gracias al internet, al acceso a toda esta información, pues es mucho más fácil para los escritores acceder a una cantidad de cosas que pues igual no tienen que ver con su formación académica. Entonces, de las cuestiones que maneja en la historia y que él explica y que comparte algunas noticias o algunos videos o algunos artículos, pues quiero hablar de como 4 o 5 temitas de manera así superficial, que es también como lo comentaban mis compañeros, que es algo que te invita, ¿no? Igual a buscar, ¿será posible esto? Pues bueno, aquí él habla, como habíamos dicho en la tribu del gen, habla de humanos mejorados genéticamente. Habíamos, como mencionó Ro, con los X-Men que tenían el gen X y que se activaban. Aquí lo que él hace es obviamente basarse en técnicas que existen hoy en día, que es pues la ingeniería genética. Y pues específicamente él se basa en la información de la ingeniería de la línea germinal humana, en donde pues aquí no lo menciona el autor, posiblemente porque todavía no estaba tan de moda o en boga o como tal bien estandarizado la ingeniería, el método, que sería el CRISPR-Cas, que ya es un método de justamente de ingeniería genética que nos permite hoy en día pues modificar genéticamente a los organismos vivos. Esto es a través de un método de defensa que tienen las bacterias, en donde pues justamente el ADN lo cortan con unas proteínas y pueden justamente en una base separarla y ya sea eliminar un segmento del ADN o agregar un segmento de ADN. Y eso es algo que podemos hacer hoy en día. Justamente hace 2 años resonó mucho un caso en China de un doctor que justamente hizo eso en algunas pues bebés no nacidas chinas, y bueno, esas ya son otras cuestiones. Entonces el gen me refiero a la tribu del gen, fue modificada época antes de la destrucción de la humanidad de esta historia, justamente por ingeniería de línea germinal humana para hacerlos mejores. Obviamente en la historia no están eliminando una enfermedad como sería nuestra intención en la vida real, sino sería igual darles mejor visión, mayor fuerza, pues que sean más veloces, ¿no? Otra de las cuestiones que menciona aquí también Matt Hawkins es la de la selección natural, y eso también empezaron a hablar un poquito en los comentarios, que la definición que él da, que se puede entrar también en internet, pues es que son diferentes condiciones del medio ambiente van a actuar ya sea a favor o en contra de lo que sería la supervivencia o en su caso la reproducción de los organismos. Entonces, como aquí estaban diciendo, ¿no?, que uno se tiene que ir adaptando, pues justamente eso es lo que representa la selección natural, y es lo que ha permitido que estas dos facciones en una humanidad, en una tierra posapocalíptica, hayan sobrevivido, porque son las más aptas. Un ejemplo muy común de la selección natural es ver los 2 tipos de mariposas, que una sería una mariposa de color bueno, que es de alas beige o blanquitas, y otra de mariposa de color negro, ¿no? Y las vemos en un mismo árbol. Imagínense un árbol en temporada de invierno, pues la mariposa blanca se camuflajea muy bien, pero la mariposa negra pues va a ser depredada fácilmente, y pues ahí vemos la acción de la selección natural. Pero ¿qué pasa si lo vemos en otra temporada donde un árbol no está cubierto de nieve, o el tronco, que sea beige, blanquito, está cubierto de hollín por toda esta industrialización que tenemos, ¿no? La blanca obviamente va a sobresalir, y la mariposa negra pues va a camuflajearse muy bien. Entonces aquí es, ¿cuál es mejor, la blanca o la negra? Bueno, pues depende justamente de estas características
características, es la genética que da el fenotipo propio del organismo, como también está actuando pues características del medio ambiente que favorecen o perjudican, ¿no? Por el otro lado, dejando un poquito la biología ahora, en la misma historia, como les había comentado, se menciona también lo que sería el gobierno esto de humanos mejorados genéticamente, ¿no? Y pues nuestra protagonista, que es una cyborg, porque da la definición que un cyborg que sería un humano que cuenta, Aldama, un humano que cuenta con ciertos procesos fisiológicos o controlados por dispositivos mecánicos o electrónicos. Entonces, algunos pueden decir que de alguna manera ya somos casi parcialmente cyborgs, porque igual no está dentro de nosotros esos dispositivos, pero técnicamente el estar utilizando estas herramientas, el teléfono, que prácticamente ya no podemos vivir sin él, la computadora, el automóvil, medios de transporte, todas estas tecnologías poco a poco nos van volviendo de alguna manera inútiles o van mejorando tanto nuestra vida que el imaginar nuestra vida sin ellos pues ya es una complicación, ya es un retroceso. Ahora, el cyborg ya sería el introducir ese tipo de mejoras a nosotros, y de alguna manera ya está también empezando a suceder, como sería una mejora de la visión. Tenemos ya se están desarrollando, ahí sí no sé qué tan desarrollado esté ya estas tecnologías, donde cámaras pues pueden ser instaladas en nuestros ojos. Obviamente esto es para personas sin visión, para poder ya ver, ¿no?, a través de las cámaras, ¿no? O ya no simplemente que el brazo o alguna extremidad sea reemplazada por una prótesis, sino que ya sea pues algo cibernético, que ya tenga su función completamente hidráulica y mecánica y demás, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los órganos, ¿no? Que el trasplante ya no sea solamente de un corazón de un paciente a otro, sino que ya podamos construir un corazón que lata ahí desde un laboratorio, ¿verdad? E instalarlo nosotros. Entonces eso sería un cyborg. Obviamente, como lo venimos repitiendo en las historias de los cómics, pues esto es exagerado para contar historias de acción y demás. Y obviamente al estar hablando de todas estas mejoras, pues entra ahí un movimiento también social, del cual igual Ron nos puede platicar, que sería tal vez más su expertise, que sería el transhumanismo, que pues es definido como un movimiento cultural e intelectual que tiene pues obviamente el objetivo de este movimiento es mejorar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que intentan pues mejorar las capacidades de nosotros, ya sea nanotecnología, justamente ingeniería genética y cibernética. Y justamente buscando un poco, pues vi que Matt Hawkins, bueno, en el mismo cómic lo menciona, él es miembro de Humanity Plus, o algo así que se llama la fundación del transhumanismo, que pues están a favor, ¿no? Están divulgando justamente el que se continúen con ese tipo de investigaciones y que avance la tecnología a tal grado de que pues podamos nosotros acceder a ello. Y por último, que esto ya pues avanza más en la historia, que no, en caso de que quieran leerla, que quieran buscarla, son estos 2 tomitos. Pues está la inteligencia artificial, que igual y es en la que los estudios todavía están ahí un poco digamos más atrasados, no decía atrasados, sino todavía falta, dependiendo cómo lo vean, porque también hay diferentes clasificaciones. Pues es justamente el diseñar y estudiar agentes que sean propiamente inteligentes, y de ahí pues hay diferentes subclasificaciones, pero lo que más se explota en las historias de ciencia ficción es justamente un androide, ¿no? Que ya sea propiamente una inteligencia artificial que sea indistinguible de otro ser humano, que pueda crear sus propios razonamientos, sus propias emociones, sus propios deseos, sueños y demás. Y pues estas son algunas de las cosas, que no es todo lo que toca en esta historia, que no es todo lo que toca en todas sus historias, y que como podemos ver es como ir avanzando, que justamente es lo que mencionó Bounce al principio. Vamos a ir viendo cómo van avanzando, como al principio era simplemente una inspiración, el decir esto suena como para una buena historia, la radiación pues es lo nuevo, es lo de ahora, y pues muta, y pues vamos a hacer qué tal si esa mutación te da poder. Y llegamos a este tipo de historias en donde ya gracias a toda esta divulgación que existe, porque Matt Hawkins no es científico, y muchos de los escritores, si no es que prácticamente ninguno de los escritores de cómics está como tal, tiene la formación científica académica, pero ya tienen mucha información y acceso a esa información para poder sustentar mejor, de manera más real, verídica, por así decirlo, las historias, y de ahí pues ya dejar volar su imaginación, como es las historias que pues nos estamos platicando.
Y de ahí hay otro escritor, que es justamente el que ahora nos va a platicar Fer, que es Jonathan Hickman, que también pues se prepara bastante para antes de construir sus historias. No sé qué pasó, Fer, con Jonathan Hickman.